terminó destruyendo y haciendo desaparecer incluso barrios completos, como en el caso de Vancouver, Barrio La Arena, Casillo. Sí. Y la idea de este libro es que sus personajes nos transportaran a la época, a cómo se vivía, a cómo se vestían, a qué escuchaban, para que volvamos a esos tiempos, en el caso de ustedes, y podamos divertirnos también con ciertas tallas chilotas, o con historias de la época, de lo que estaba ocurriendo en el mundo entero incluso. Y contextualizar también con qué es lo que pasó durante el terremoto. No solamente son historias que son personales, sino que también nos ayudan a saber qué fue lo que pasó en otros lugares, como en Valdivia, por ejemplo, la hazaña del Río, la erupción de la cordillera. Tantos hechos que fueron secuelas de este terremoto. Contado, por supuesto, de una manera en que es muy familiar. Van a sentir como que un amigo les estuviera contando qué es lo que pasó. Y como contaba Eduardo, no solamente son hechos tristes, sino que también nos recuerda lo empoderados que somos los chilenos y los chilotes para poder salir adelante y buscar la luz en la oscuridad, para poder levantar nuestra tierra y nuestras vidas a pesar de cualquier tragedia que nos pueda azotar, como en ese caso. Bueno, la historia relata las experiencias de Georgina, por ejemplo, que es un personaje que nos va a hablar acerca de lo que pasó en Concepción. Bueno, ella tiene una historia de amor ahí, así que a la que le gustan las telenovelas, probablemente le guste mucho meterse en la historia de Roberto y Georgina, que es muy bonita, y que a través de esta historia de amor uno puede ir conociendo el antes y el después de lo que ocurrió con el terremoto que fue el 21 de mayo allí en Concepción. Así como también nos hablan de un hecho que es súper cotidiano para nosotros, como lo es el Festival de Viña del Mar. Ese año, en febrero, fue el primer Festival de Viña del Mar. Y ellos nos van a hablar un poquito, nos introducen desde allá, regresan hasta el sur, a Concepción, donde nos muestran las secuelas de estos terremotos. También se habla de Corral. Corral es una víctima olvidada, una ciudad olvidada. En ese tiempo era el segundo puerto más importante para el cabotaje nacional después de Valparaíso, y quedó convertido en un cementerio. Prácticamente desapareció. Pero aún así, a pesar de que esa ciudad desapareció, hablamos de Valdivia como la ciudad más importante, o la más. De hecho, hablamos del terremoto de Valdivia y no es así, sino que nos afectó a todos el sur de Chile. También, por supuesto, de Valdivia, para poder reconocer un poco cuál es la razón por la que se le llama terremoto D. ¿Por qué se le pone apellido? ¿Cuáles fueron las secuelas? También ahí mismo se relata la hazaña del Riñiguazo, con otra historia de amor de un protagonista que considera que la única manera de poder salvaguardar la vida de su amada es trabajar con pala y con sus botas a ir a gualatear realmente esos enormes tacos que se habían formado en la desembocadura del Riñihue. Estos tacos que se formaron en el río San Pedro, que finalmente desemboca en el río Callecay y Valdivia, tan conocidos. Y que si no se trabajaba en ello, podía desaparecer la ciudad. Algo que ya había ocurrido en el año 1576, después de un terremoto en diciembre de 1575, que sale expreso en crónicas de Mariño de Lovera. Después de 23 años de fundación de Santa María Blanca de Valdivia, había habido un gran cataclismo que hizo desaparecer algunas casas, y las que quedaron fueron arrasadas en abril de 1576 después de un alud
que provenía desde las montañas, debido a un taco que se había formado en este mismo lugar. Por tanto, la historia también de amor de Andrés, que va a trabajar al Ruñihue, nos transporta no solamente a lo lindo del sentimiento que él tiene, sino que también al hecho real de qué es lo que pasó en el Ruñihue en esa época. Y por supuesto a su amada Liliana, quien trabaja en Valdivia, es una joven madre muy luchadora que persigue su sueño y que por un momento, cuando ella llega a Valdivia desde Corral y le toca el terremoto, ella cree que es una señal. Dice, a lo mejor no estoy haciendo lo correcto, a lo mejor tengo que seguir lo que mi mamá dice, de quedarme en la casa, esperar a mi marido y dejar estos sueños locos. Y finalmente se da cuenta de que no es una señal, que obstáculos siempre van a haber, pero que tenemos que seguir adelante, y más cuando tenemos a alguien que sigue nuestros pasos, como en el caso de ella, su pequeño hijo Julián. Y otros personajes, por supuesto, de Chiloé, entre los cuales tenemos a Pedro y Josefina, que nos recuerdan los pasajes de Ancud, que terminaron destruidos, como el barrio La Arena, el barrio El Castillo, el mismo puente Pudeto, que también quedó bajo las aguas. La hazaña del Gloria, este barco comisaría, un intento de Carabineros de Chile por llevar la justicia a cada rincón, y que en Ancud fue muy importante lo que ellos hicieron, porque a pesar de que ellos estaban en medio de la mar tratando de llevar más hacia el fondo, digamos, a los barcos que se encontraban en el golfete de Quetalmahue buscando ostras, tratar de alejarlos de la orilla a ver si acaso lograban salvarlos, a pesar de que ellos se dieron cuenta de que era demasiado tarde. Lograron dar la alarma para que toda la gente que se encontraba en la costanera pudiera arrancar hacia las alturas, y salvó a demasiada gente, a pesar de que cada uno de los tripulantes de la embarcación falleció. Y a Joel, que es la historia de un tío mío que vivía en Audi, frente a Ancud, y que se salvó por pura intuición. Él se encontraba en el mar en ese instante. Mi abuelo se dedicaba a llevar frutas y verduras hacia los centros educacionales en Ancud desde Audi. Y por supuesto mi tío lo ayudaba en este proceso. Y entonces mi abuelo no llegó al lugar en el momento, y mi tío decide simplemente embarcarse e ir hacia Ancud, cuando de repente siente unos ruidos extraños y tiene un presentimiento que lo hace devolverse, volver la mirada, y se da cuenta que están cayendo peñascos gigantescos, árboles, casas, desde el lugar del que acababa de arrancar. Entonces decide regresar para ver si acaso su papá estaba bien, a lo mejor podía encontrarse en el camino o en la playa, y gracias a eso se salva, si no hubiera sido una de las víctimas de este cataclismo. Por tanto, son todas historias comunes, historias en las que se van a sentir en casa, van a regresar a esta época, y que espero que les guste y que puedan adquirirlo para disfrutar. Me gustaría conversar también con ustedes acerca de cuáles fueron sus experiencias, o si tienen alguna pregunta en el corazón del caos. Allá en un lugar que se llama Quiero de Tocuegos, ahí se desapareció una familia casi completa, porque se vino una luz y los pasó a los lados y quedó quedaron sepultados. Así desapareció. ¿Y usted vivía por ahí? Sí, porque después la gente estuvo trabajando en el día, como podían trabajar a la pared, y después lo hicieron arriba en una parte alta para velar los cuerpos, y ahí yo iba a ver porque se plata, ¿Y le tocó verlo? pero ya más lejos del lugar donde la
yo fui a la casa del velorio, Ya. eso me acuerdo. ¿Y a su familia no le pasó nada? No, yo vivía más lejos, yo estaba sola dentro de la casa cuando salí. Corrí toda la hora del terremoto en el campo. Para ir a encontrar en el local y estaban a otro lado, donde había un vaso, un algo. ¿Y su casa aguantó bien? Sí, casi cayó, pero no, quedó todavía entera. Corrí un poco más. Otros galpones que habían antes que hacían de paso y que se caían. Al rato que yo pasé. ¿Qué diferencia hay entre cataclismo y terremoto? La intensidad del terremoto, El cataclismo es más fuerte. La intensidad del movimiento. la intensidad del movimiento sísmico. O sea, eso es más fuerte que el cataclismo. Claro, en el caso del terremoto del 22 de mayo, su graduación promedio fue de 9.5. Recordemos que en ese tiempo existía una escala que se llama escala de Richter, que se saturaba con los movimientos muy fuertes. Después, recién en el año 1979, comenzó a regir otra escala que se llama de magnitud de momento y que no tenía el mismo problema, podía resistirlo más bien con los movimientos fuertes como lo hubiera sido en el año 60. Por eso es que hay gente que dice, no, si esto no tiene que haber sido solamente 9.5, probablemente fue más. Eso no lo podemos determinar porque en ese momento solamente teníamos ese instrumento que era la escala de Richter. Y el terremoto del año 60 fue producto de las placas esas que le llaman de Nazca, no sé qué otro tipo de placas hay, ¿o no? Claro, a ver, ahí nosotros estamos en medio de una falla, digamos, que tenemos dos placas. ¿La falla San Que Andrés? son no, ¿No? esa está en California. Oceanto, por allá. Sí. Hay dos placas que se llaman la sudamericana y la de Nazca y que convergen casi a lo largo de Chile. Y dentro de la zona que fue el terremoto existe una microplaca que se llama microplaca Chiloé, que se encuentra ubicada desde la 9ª región hasta la región, casi la región de Aysén. Y fue aquí donde fue el terremoto del 60 debido a que hubo una... cuando uno rompe una tela cualquiera, rompe desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Y va generando como este movimiento. Lo mismo pasó con la placa, fue como que se hubiera roto de arriba hacia abajo. Vieron 37 terremotos seguidos. Por eso es que duró tanto, porque un terremoto no dura 10 minutos. Pero en ese momento fueron 10 terremotos que fueron consecutivos, 17 terremotos consecutivos. Una ruptura epicentral se le llama. Por eso es que fue tan fuerte en todos los lugares. Uno dice, pero si fue 9.5 en la 9ª región, ¿por qué se sintió tan fuerte en Chiloé? Claro, porque en Chiloé también hubo un terremoto, uno de los 37, que fueron de igual intensidad. Eso usted dice en Chiloé también hubo un terremoto. ¿El de Chiloé no fue el más grande? Todos los terremotos tuvieron una intensidad promedio de 9.5. Fue casi igual en cada lugar del sur de Chile. ¿Y por qué se produjo? En Valdivia, claro, Valdivia, sí. La diferencia que hay entre Valdivia y Chiloé fue el tema del tsunami. En Valdivia, el 80% de las edificaciones se vinieron abajo. Y el 20% restante quedó en barra, o sea, el puro demoler o arreglar. Pero el tema del tsunami, ahí está la diferencia. Que en el caso de ellos, no les tocó de manera tan directa, porque la ola llegó a través del río Valdivia, que finalmente lleva al río Calle, y que, claro, causó estragos, sí, tremendos estragos. De hecho, la ciudad, se dice que se formó una hendidura en la costanera de Valdivia. Valdivia bajó 4 metros, Chiloé bajó 2 metros. Pero claro, en el caso de ellos el tsunami fue la diferencia porque no les llegó tan directamente como en el caso, por ejemplo, de Ancud, que llegó de manera directa por todo. Entonces, y por eso también Corral estaba en el camino del río,
también las olas fueron determinantes para la destrucción masiva de esta ciudad. ¿Y por qué se producen esos movimientos, el terremoto? ¿A qué se debe? ¿Por qué se produce? Los terremotos, bueno, los movimientos sísmicos, la verdad es que las placas están en constante movimiento. Al estar en constante movimiento provoca que de repente una placa se levante por sobre la otra, que una encima de la otra. Al producir este tipo de movimiento, la otra placa quiere también salir porque también necesita moverse. Por eso es que se acomodan y por eso es que también se producen los movimientos sísmicos. Todos los días hay movimientos sísmicos. En el caso del 60, claro, hubo un movimiento enorme y también masivo debido a esta microplaca Chiloé que se encuentra en la zona y que fue la afectada en ese momento. Y el movimiento de las placas es de alrededor de 5 a 8 centímetros anuales. En ese momento se movieron 50 metros en un solo día. Para que vean la fuerza que tuvo ese cataclismo. ¿Y el epicentro siempre es más fuerte el temblor en el epicentro? Exacto, es ahí en el punto exacto Ahí en donde se produce. En el caso del terremoto del 60 fueron 37 terremotos. ¿Por qué? Porque fueron 37 terremotos. Ya me tomaré el tiempo para hacer una pregunta de la novela, que estamos hablando de sismología, para que yo soy escritor. Pero ya que estamos hablando de terremotos, a mí me parece que el terremoto de Valdivia es muy mal denominado. El terremoto, en verdad, aunque haya habido 37, el terremoto fue el de Chiloé. El epicentro estuvo muy cerca, ¿cierto?, en la costa de Ancud. Además, si vemos la cantidad de muertos en Valdivia, que no debe haber llegado a 10, y la cantidad de muertos y desaparecidos, que son mucho más de 1000 en Chiloé, no hay absolutamente ninguna duda que el gran epicentro fue aquí en Chiloé. Toda la destrucción que se causó. De modo que el hecho de denominarlo el terremoto de Valdivia es una cuestión más de los medios de comunicación. Chiloé no ha existido nunca para nadie. Nosotros no existimos. No, nos perdemos. En Puerto Montt se acaba la cosa. Sí, nos Y aparte perdemos. de eso, aquí se produce toda esta catástrofe, pero Valdivia hay residuos del terremoto, que es el hecho de que por meses y meses se mantiene la expectativa de que las aguas del Riñihue se vienen sobre la ciudad. Y es precisamente ese hecho, no el terremoto, es el hecho de las aguas del Riñihue que van a inundar la ciudad de Valdivia, que tiene a todo el mundo en la expectativa por meses, lo que hace que se transforme y se llame el terremoto de Valdivia, considerando que intensidad, destrucción y muerte fueron mucho mayores en Chiloé. Y no es porque yo me esté solazando de la destrucción que se produjo en Chiloé, sino porque simplemente se nos quitó el nombre de este hecho, que es un acontecimiento absolutamente Sí, porque siempre dan Valdivia. trascendental, ¿cierto?, a Dan nivel Valdivia. de los sismos. Y se queda olvidado que aquí en Chiloé fue donde se produce la mayor destrucción. Aunque se diga Valdivia, cuidado, si consideramos que la población de Valdivia y la población de Chiloé y los edificios que cayeron, claro, tanto en Valdivia como en Chiloé lo que cayeron fueron los edificios de concreto. El cemento, sí. Y como aquí había construcción de madera, no ocurrió lo que ocurrió en Valdivia. Pero si miramos todo esto proporcionalmente, a mi parecer, no hay ninguna duda que verdaderamente el gran cataclismo fue el que se produjo aquí en Chiloé. Y hay muchísima literatura al respecto. Pero de hecho eso es lo que intenta en el corazón del caos, reivindicar a estas víctimas olvidadas como lo somos nosotros en el caso de Chiloé. Nosotros convivimos con las consecuencias hasta el día de hoy y cada persona siempre va a tener un recuerdo de qué es lo que pasó en el año 1960. El ferrocarril, que ya dejó de funcionar en aquellas fechas, estos barrios que fueron destruidos, la catedral. En el caso de Ancud, por ejemplo, la hegemonía antes era en la capital provincial y decayó tanto después de lo que ocurrió con el terremoto, que finalmente se le pasó ese Pero no nombre. causa el terremoto, por No, favor. no, hagamos no. la historia. Fue Causa el terremoto. una decadencia, que la continuidad de esta La decadencia. capital ha tenido de un lado para otro muchas oportunidades. Sí, pero yo creo que fue la decadencia de Ancud después del terremoto lo que finalmente traspasó el nombre a Castro. Porque obviamente Castro no fue,
fue afectado, sí, por el terremoto, pero no de una manera tan directa por el tsunami. Lo que hizo que, claro, la destrucción no fuera tan masiva, aunque hubieron muchísimos incendios. En aquella época debido a los fogones que se fueron dando vueltas en ese Las estufas de leña. las estufas de leña. No, igual no se dan vuelta. Están en el piso. El fogón. No se da vuelta. Yo me acuerdo que el segundo día después del terremoto, la comunidad ahí de Mocopuyi se reunieron, buscaron un camión para ir a Castro, pero llegaron hasta ¿dónde? Piruquina, Pipil, y después se lo caminaron de a pie porque ya no pudieron, el camino estaba cortado, los caminos estaban cortados. Y mi mamá le decía a ella que toda la gente, pero ella nunca había, los dueños de hoteles, todos estaban comiendo en la olla común, en la plaza, pero todos decían. Sí, todos por iguales, y decía esa. Y yo, en mi fogón me quedé sola en la noche porque ellos llegaron tarde. ¿Sabes que yo nunca había visto una salida de ratones? Uy, pero esos ratones se comían toda la casa. O sea, lo que hice yo con una onda en piedra, empecé a dispararle, para, porque yo decía que me iban a atacar. Pensé en una ratonería tremenda, pero tremendo bicho. Sí, he escuchado de varios terremotos, de relatos de gente que escucha, antes que empiece el terremoto, escucha el correr de los ratones. Aunque no hayan escuchado nunca ratones en su casa. Y ese día del terremoto igual, de los animales, fue algo tremendo. Corrían las ovejas, los caballos, esa pampa era como un mar, así. Yo tenía 15 años ese tiempo. Era como un mar. Y eso después, los temblores eran a cada momento. Ya uno después no salía de la casa. ¿Y usted vivía dónde? En Mocopuyi. Claro, la casa estaba ya un poco vieja, pero igual se hundió todo. Sí, de hecho, por eso que cuando hay comportamientos extraños en los animales, uno puede deducir de una manera... ¿Qué le pasa? Porque las gallinas, que algo va eso... a pasar. De hecho, mi mamá yo también estaba en el campo y claro, los animales se arrancaban para el cerro. Y se reúnen. Sí, Y se reúnen. Otros animales que no podían llegar, trataban de arrancarse. Las gallinas se escondían Y las debajo de la gallinas, casa. sí, las gallinas, sí. Yo estaba entonces en el campo acompañando un matrimonio. ¿Ve? Y yo estaba donde el conejo que le decían. Sí, Y yo me salí de la cocina chilota, sí, estaba haciendo yo tortillitas. De eso que se hacen al rescoldo. al recuerdo. Y empezó el temblor. Eso fue como a las 4 de la tarde. A las 3. Yo me acuerdo porque Sí. mi mamá recién había llegado de Alcagüe que vino a vender sus tejidos y me dice, Mandina, anda a buscar cosas adentro para que tomemos un mate, algo. Y yo estaba sacando cosas en el cajón ahí, cuando como que me caía así la cosa. ¿Qué pasó? Y llego a la cocina, las personas que habían estaban en lo mismo Claro. y se vino eso. Empezaban a caer, yo estaba ahí cocinándome, tomando atención de mis tortillitas que estaba Sí. haciendo al rescoldo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué cosa será esto? Estaba sola. Empezaron a llegar los vacunos bramando afuera, Sí. todos los animales. Se reunieron. Y empezaron a caer, no es que habían estas vallitas que Sí, arriban los jugones, sí. empezaron a caer. El Unas collín. bandejas de huevo que tenía la señora empezaron a caer al piso. Y Y estaba el todavía, collín. claro, yo todavía no salía de la cocina porque tenía miedo de lo que estaba cocinando con el fuego que había. Después le tiré agua, tuve la intención de tirarle agua, mi pan pasó susto, que estaba haciendo y me salí afuera y seguía temblando. Yo estaba sola, Yo- estaba acompañando a una señora. Mi mamá salió y Sí. le gritaba que salga, Uy, que qué salga. terrible. Yo no salía. Las cosas que digo yo. Había una máquina de coser que había, y yo lo había comprado, una maquinita de coser. Y yo, si la casa se caía, mi maquinita se iba. Yo pesco mi maquinita y no la Sí, pero y esa maquinita todavía no tengo, po, y esa de pata.
esa que dan la... Ah, De hermano. Sí. Ahora es lo mismo, pero agarro la tele. La maquinita, pues yo salgo con mi maquinita, lo dejo ahí, me afirmo en el cerco para no caerme. La manera más fácil Sí. de guarecerse de un terremoto es ponerse en el umbral de la puerta. Así O debajo de una puerta, o debajo de una Sí. mesa. Sí. La verdad es que depende de la estructura de cada casa, porque hay otras teorías que dicen que lo mejor es colocarse detrás de un sillón, que el triángulo de la vida, pero el problema es que cuando son casas de concreto o El cemento estructuras se de demuele. concreto, No, pero aquí pues, en esta zona pongamos acá. Que poco cemento sea. Sí, pues yo me acuerdo ahí en Castro. claro, cuando son estructuras de madera, por lo general lo mejor es colocarse en el umbral de la... No arrancar para afuera, ¿cierto? Porque Depende. afuera tiene el peligro de los alambres, que se corten, que Exacto. caigan y cuestiones. Claro, Así sí, es. pues. Claro, que en los lugares, en los centros urbanos, el tema de los postes, de Los los postes. alumbrados públicos, es peligrosísimo salir. Pero por ejemplo, si están en una escuela, los niños, quedarse en el patio es lo ideal. Porque igual las estructuras de las Pero eso los actuales ratones son me casi dejó. todas... Aunque bueno, todas están pasando por el... Con la onda completa. Pero está bien próximo que se acerque una... Mire, la verdad es que cataclismos, me refiero a sismos de 9 grados, hay 1 o 2 cada 20 años, más o menos, no necesariamente dentro del mismo lugar. De hecho, en la época de 1960, el año 1952, había habido un terremoto ya, grado 9 en Anchorage, Alaska, y en el año 64 uno en Rusia, al noreste, al extremo noreste de Rusia, que también un 9.2. Y fueron como los tres súper seguidos. Uno dice que si uno o dos cada 20 años y ellos fueron tres, porque la verdad es que es un promedio estadístico. No se puede determinar cuándo va a haber uno. Acá. Exacto. ¿No hay un instrumento que dicen que predice los temblores, los terremotos? ¿O no? No existe nada. Pero por segundo. Exacto. Sí. Por ejemplo, en México, uno que, ¿cuántos? 2 minutos, ¿o no? Sí. Logró No sirve nada. no, agarrar el cabro chico no hay. No sirve de mucho. Nosotros somos. Pero claro, nosotros, por ejemplo, no hay que alarmarse tanto. En el caso de Chile, la arquitectura, los arquitectos de hecho ya tienen, y los ingenieros, que cada casa que construye el piso, la estructura de la madera es terriblemente fuerte, y por eso es que también la destrucción dentro de Chiloé Y la construcción no fue antigua, tanto como... la construcción antigua era pura madera, pues, y te sacaban nada, pues eran tremendos pilares, pues, tremendas. Sí, de hecho, las víctimas del terremoto de 60 en Chile fueron más o menos cercanas a la cifra de 2000. ¿Ya? Ahora, un 9.5 de esa época, ¿viste? Pero recordemos que hubo un 9.2 en Indonesia el año 2004, el año 2004, y hubieron 229.866 víctimas. O sea, hay que, realmente nosotros tuvimos una suerte gigante porque muchas estructuras realmente no sucumbieron ante el sismo. Muchas fueron, claro, los terremotos, o sea, los tres olas que se llevaron una gran cantidad, un gran porcentaje de estas estructuras. Pero en sí muchas casas aguantaron, casas antiguas, las estructuras vernáculas. Casi no cayeron, sí, con el templado, casi no cayeron. Al fin y al cabo igual se fue mucha casa. Sí, pues de la muerte de allá para allá era todo, eso lo llevó todo, estas casas. Toda esa, la Le costanera. estaba el museo, le estaba el museo ahí, toda esa, Había esa mucha era una casa. calle. Sí. Eso ¿Y se lo usted llevó sabe todo. más o menos cuánto puede salir el mar, cuántos metros, kilómetros en un maremoto? Depende de la intensidad también. El mar aquí en el cabo está donde hasta la plaza.
En ese tiempo hubieron 3 olas. La primera fue una subida de mar, Pero en ni Casa siquiera fue una ola, fue una también, subida pues, de esas mar que barracas fue que no había, progresiva eso que había. y que al final que llevaba las primeras, digamos, las primeras casas, que fue la primera reacción que tuvo el mar. Luego hubo una segunda ola, que ya puede llamarse como tal, que fue de un promedio de 8 metros. Y la última, que fue la más destructiva y que fue de 10 metros. De altura. Sí. Y eso arrastra todo. Esa ya arrastró todo. El 60. Fue como la parte de Ahí se abajo, perdió el ferrocarril de Ancud a Castro también. Sí, Porque nosotros todavía teníamos la famosa góndola que nos movilizábamos acá. de hecho sale... Y de ahí ya, la góndola ya no siguió porque No, la montaña cayó sobre la línea y ya no. las estaciones, los rieles, ya Ahí Por es. eso la línea del Y tren la ya no. estación de Butalcura, entonces, en ese tiempo ya dejó de Y existir. ya, pues eso fue todo, por el año 60. de No, pues, no hubo nada. Butalcura, de Virginia. Y todo, la de Ancud a Castro. Mocopuyi, Punta Rupel. Mocopuyi, nuestra. Yo iba a vender cereza a la estación, a la pasada del tren. Ah. ¿Ya? Sí, de hecho en la novela sale Y la los góndola, típicos pero- changuerines, los lustrabotas, aquellos que iban a vender pibres, navajuelas en las Era la estaciones. cerecita. Una pregunta de la novela. ¿Es esta su primera novela? Sí, ¿Cuál fue la razón de elegir precisamente este tema? la verdad es que había muchos temas que a mí me llamaban la atención por el hecho de que la idea mía como escritora es de llevar a la literatura hechos del sur de Chile, hechos históricos. ¿Y por qué el terremoto? Porque a mí me marcó desde muy chica la historia de mi tío y de mi mamá, por supuesto. Yo tenía 8 años cuando vi el terremoto. Y Yo lo ganaba, sentía yo que- tenía 15. Sentía que se hablaba mucho, claro, del terremoto de Valdivia, de lo que había pasado allá, pero no había, claro, dentro de Chile hay textos que hablan del terremoto del 60, pero no salen más allá. Entonces necesitaba evocar la historia de lo que pasó con nosotros en esa época y que también saliera lo que nos Hay una buena novela de Patricio Mans, que ganó un premio muy importante el año 71-72, que se llama Buenas noches los pastores. Fue premiada a nivel internacional sobre el terremoto de Sí, Chile. de hecho salen varios relatos de cómo se vivió el terremoto en el sur de Chile. Sí, como pasajero. ¿Y usted para ser escritora estudió o eso es innato, es de usted? Yo soy técnico judicial universitario, no estudié literatura, pero sí he sido autodidacta en todo lo que es historia y literatura en general. La verdad es que yo soy una come libro desde muy chica. Así que el tema salió más que nada, es casi innato. Yo creo que uno nace con una pasión y tiene que perseguirla. Y ahí uno, claro, puede aprender o le pueden enseñar en la universidad cómo desarrollar mejor estas habilidades. Pero yo no tuve la suerte de estudiar literatura. ¿Y hay algún relato que nos puedas leer? ¿Sí? ¿Y cuánto vale ese libro? 10.000 pesos. Yo por lo que nos has comentado, ya lo que la señora te dice, algún relato, ¿son relatos o es una novela? Es una novela. Ya. Es una novela y de hecho les voy a leer, más o menos estábamos hablando de las consecuencias de lo que pasó dentro de la isla. Ancud, noviembre de 1960. ¿Que Calmita se ve la mar? ¿No cree, amigo? Preguntó un guapo y muy alto joven de aspecto extranjero al tiempo que se acercaba a Pedro, quien, absorto por sus pensamientos, jugueteaba con la fina arena gris mientras los graznidos de las gaviotas, cheyes y trailes a su alrededor intentaban opacar el sonido del perezoso oleaje. Sí, Calmita, contestó Pedro saliendo de su embobamiento. Parece mentira que uno pueda disfrutar de su encanto después de tanto desastre. Así nomás es la cosa. La vida sigue, mal que mal somos unos supervivientes. Un gusto, mi nombre es Joel, siguió el joven tendiéndole la mano al presentarse. Usted debe ser el hijo de don Leonardo, ¿cierto? Es carcaíto su taita, oiga. Yo soy Pedro.
Le dio un fuerte apretón con su mano derecha mientras con la otra le tocaba la mejilla en un gesto brusco de camaradería. ¿Viene a dejar las verduras a la ciudad? Joel asintió con la cabeza y luego añadió, bueno, hay que abastecerse, recuperar de a poco la rutina. Aunque ya nada volverá a ser como antes. El tren, las estaciones y los rieles están completamente obsoletos. No hay puente en el río Cudeto. Las calles principales están renovándose. Ya no hay caserones antiguos y van a demoler la catedral. Yo no me explico por qué, si solo tiene un par de grietas que ni se notan. Hubieran arreglado la pura torre. ¡Qué barbarie! Continuó moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Al menos comentan que va a empezar a funcionar el puerto libre, como le llaman. Sí, mijo. Camiones, buses, autos, hasta de los Mercedes-Benz dicen que van a llegar. Estos alemanes no saben nada que sus lujosos autitos van a andar pasado fiebre. Al menos van a arreglar el camino para Castro. Hasta hablan de que lo van a pavimentar y todo. Parece que hacía falta una desgracia para que los chilenos se acordaran de que existimos. Ahora vienen con que hay que extender los servicios de agua potable, electricidad, alcantarillado, una radio provincial. Fíjese que hasta las góndolas van a dejar de existir. Al escuchar esto, Joel no pudo aguantar la risa. Al menos la gente no va a tener que viajar con sus tuercas de repuesto en aquellas máquinas del demonio. El trajín y el bullicio, esas cochinadas, si parece que se van a desarmar en cada subida de cerro. Ambos hombres no pudieron reprimir una carcajada. La final Hilda sería la más contenta. Esa señora tenía como 80 años y seguía caminando hasta San Antonio. Dicen que una vez paró el tren y le preguntaron si quería que la llevaran y la viejita con todo su cuadril tullido le dijo, no, mijito, que voy muy apurada, déjalo nomás. Avanzaba más que el tren. Pero ambos tenían que respondían, empujarlo o bajarse la gente. Sí, pero en algunas partes bajaban los pasajeros y a empujarlo para que... Sí. Sí. Claro, Sí. la gente va. también Bajaban a sale... empujarlo. Pero si yo si comprara el libro me lo sé. Pero ambos escondían bajo esas afirmaciones y emociones alegres sentimientos encontrados. Su amado Chiloé evidentemente estaba cambiando. La urbanización, el progreso, arrebatarían de cuajo el lugar que tenían las tradiciones. O al menos eso era lo que creía un gran número de gente. De a poco llegaban objetos del continente y hasta importados desde Europa. Por otro lado, decenas de familias se embarcaban en Castro rumbo a la vecina República Argentina o a Magallanes, intentando desterrar de sus recuerdos el dolor y las pérdidas sufridas en la Isla Grande. De esta forma reiniciarían sus historias en lugares que desde hace muchos años los albergaban de manera temporal, pero esta vez sin pretensiones de regresar a sus tierras de origen. Los hombres miraron abstraídos hacia el horizonte, aquel que hace un año se llenaba de chalecones, veleros y lanchas, mientras se encontraban sentados en el mismo lugar donde aún quedaban vestigios de un barrio formado por decenas de palafitos. Extrañaban esas paradisíacas playas en que otrora la gente se esmeraba por obtener peluche, cochayuyo, lembos, piures, chaperines, navajuelas y choritos, que eran vendidos luego en el mercado dentro de los tradicionales canastillos de junquillo confeccionados por ellos mismos, junto con las famosas cuelgas, bares de junco con mariscos secos y ahumados insertados en ellas. Ahora, las mismas personas que otrora no podían vivir sin los productos del mar, se alejaban de sus orillas, con el temor de lo que pudieran encontrar, sin contar los terribles recuerdos que aquellas aguas les invocaban. Así, la isla de Chiloé estaba dejando de a poco de ser una tierra abocada al mar y comenzaba a explotar mayormente sus productos agrícolas, ganaderos y artesanales. En la ciudad de Castro, la Feria de la Playa daba paso a la Feria Campesina, y figuras representativas como los changarines y los lustrabotas se echarían al olvido, en conjunto con los gritos desbocados de los niños que corrían tras aquel lento ferrocarril, que ya jamás volvería a correr sobre sus rieles. Las hermosas casonas de arquitectura vernácula ya derrumbadas cedieron su lugar a proyectos de renovadas estructuras modernas. La gente de los pueblos próximos se embobaba con las nuevas expectativas y dejaba de lado su interés por las mingas, los hillocos, los regimientos y medanes. Los medanes. No me dan gracias. En mi casa Muy todavía bonita la hacen un historia, es medallón. muy bonita. Mire, Si el tren acierta no me voy a pasar a otro. Así como sacan ese libro, ¿cómo no? También de la batalla de Mocopuyi nos sacan un libro. Estoy trabajando en uno. Yo vivo cerquita de ahí donde fue, la batalla. donde fue la batalla. Sí. Eso lo tienen olvidado.
Sí, de hecho estoy trabajando en un texto acerca de todo lo que fue la conquista del el último reducto español. El último reducto español. Y entraba Yo ahí. de chiquita, el profesor siempre nos hablaba de la batalla de Mococuy. Sí. ¿Y ahí está una cueva todavía? Sí, bueno. ¿Eh? ¿Ha entrado ¿Hay el una mandíbula? cueva todavía? Pero si nosotros en el colegio íbamos, antes entrábamos todos los niños adentro de esa cueva. Pero ahora con el tiempo eso como que se va tapando un poco, no está como era antes. El Chauco viene y dice. No, Mucho está afuera. ¿eh? El niño está afuera. Vigilando. Pero, ¿a dónde está la...? ¿Quién perdiste? Ella debe decirle algo de la batalla de Mococuy. ¿Qué pasó? Ya, yo le estoy diciendo que más publicidad, Lo que pasa es que estamos desarrollando un que sale en el estudio, libro también. ¿cómo se llama? De historia de lo que realmente pasó ahí, para poder desarrollar algo bien completo de lo que ocurrió en la batalla de Mococuy. Mi abuelo nos contaba muchas cosas de la batalla de Mococuy, que sus padres anduvieron, que decía que cuando fue la batalla tenían que esconderse todos, matar los animales, que no, de todo. Los niños que no lloren, porque si los escuchaban allá Tienen llegaban. que quedar descendencia, Sí. descendencia todavía en los alrededores, ¿cierto? ¿O no quedan? Usted por lo menos, señora, no es descendiente de los que bretearon ahí. Que, O abuelos. que más antepasados sí, pero ya no quedan. Hace 200 años. Sí, por eso. Es bonito recordar esa historia que contaban los antepasados. Sí. Se han ido transmitiendo ahí, en el caso suyo, por ejemplo. Importante que no queden olvidadas. Sí, Así las puedo entrevistar después. nosotros íbamos al colegio, era una diversión. Sí. Y nos llevábamos y el trabajo. Pero esa estuvo olvidada durante harto tiempo, esa cueva estuvo olvidada durante harto tiempo. Sí, gracias a los profesores se empezó a hacer presente. Sí. Yo recuerdo que hace como 3 años, 4 años. Yo me atrás, acuerdo que sí, el como maestro que Gabriel Ruiz, que estuvieron en la escuela de Mococuy, empezaron con eso, empezaron y hasta que salió a flote. sí, pues se debieran poner en valor ahí ese lugar. Y siempre se encontraban cosas. Mi mamá decía, mi madre aquí decía, era una munición grande. Y siempre le decía a mi abuelo que no lo tenga en la casa eso, porque podía explotar. Así que mi abuela lo pescó esa cosa y lo tiró. ¿Dónde estará sepultada? En el campo más. ¿Dónde estará sepultada? Recuerdo. ¿Ninguno estaba en la fiesta de la bomba? ¿Cuánto algo? ¿Están acá? ¿Cómo? ¿Ninguno estaba en la fiesta de la bomba? ¿La del terremoto? No, pero después contaban por lo que estuvieron que estaban bailando y empezó el terremoto, después bajaron rodando porque la bomba tenía una escala muy ancha. Sí, y bajaban rodando, dice, para abajo. ¿Y ese estaba ahí donde estábamos nosotros? Ese- Ahí está. Sí, ¿Dónde? pues, ahí, En la esquina, ahí frente estaba a la la, bomba. de la plaza, frente. En la esquina de la plaza, Sí, hace frente a la muchos iglesia. años cuando se hace Ahí estaba la bomba. Jardín chiquitito. Sí. Estaba justo en la, guardó la esquina. Ahí donde estaba Sí, el arco de- sí, Sí, ahí estaba, una casa de 2 pisos grandota y abajo guardaban lo poco que tenían los bomberos. Sí. El segundo piso era una pieza abierta entera que Sí. tenía como una especie de escenario, entonces Sí, tenía un proscenio ahí donde le tocaban. tocaban como para los colegios. y Vitito como- Grande y Sí, todo bastante grande era era músico. ¿Este caballero pertenece a algún grupo folclórico o no? No, No, parecido, no. no, me encuentro Cada vez pintoresco. No, a un grupo folclórico recta, la recta. Ese tiempo para el terremoto cayó la iglesia, la cruz de la iglesia igual, po. Ese tiempo cayó la cruz de la iglesia cayó para el terremoto. Así, ¿qué de más? la iglesia de la plaza. Sí, Sí. sí. Después de 2 años le colocaron.
Después de la restauración, pero que le colocaron la cruz. Sí. Y aparte de eso, no hay otro vestigio acá en la costanera, por ejemplo, como hay, por ejemplo, en Escudo, en Chacao, donde hay todavía restos ahí de las construcciones. Y por acá, por al final, a lo mejor quedarán los tirotes de abajo, puede quedar. Ahí donde Sí. yo está el museo, Sí. ahí está la parte donde hasta arrancó una parte del cerro. Sí. Porque Sí. lo quedó sin. ¿A dónde? Donde le tocó y corría en las cruces. Pero Ahí ahí- se perdió la familia y Pero cuando ahí estaba está sepultada. donde estuvo el ¿En San museo. Juan igual? Ahí se ve como eso. Ah, se Eso perdió. así, eso era- Restos. Sí, esa era la construcción. ¿Y murió alguien en San Juan? Sí, que tengo un niño muy bueno. Ahí está la luna, está- Ella murió el 5, parece que era el 6. La casa de la municipalidad estaba al final. ¿Cómo se llamaba? Delmira. Oyarzún. En el caso de mi familia, por ejemplo, mi abuelo era juez de paz en Ahumada. Entonces a él le tocó sacar los cadáveres que estaban en la playa, recogerlos y llevarlos a un galpón que tenía. Ahí, entre dos tíos, un tío y una tía, lo ayudaron a recoger los muertos. Muchos de Gloria, por ejemplo. Y también decían que obviamente como había muchos almacenes en la costanera y en Ancud, llegaron cajas completas de muchas cosas. Jabón, Ah, papel, sí. Y llegaron de otro. llegaron de Ancud, de los almacenes de Ancud. Del- Lo llevó a la playa. Fue al lado de la bandera costanera, eso de la había en la calle, y los que estaban al lado de la. ¿Qué le pareció? Sí. Y la Yo lo que está conocía aquí en la Alcambre, todavía queda una casita. Ahí Eso está en la quedan frutería. todos los cimientos ahí, la mina. Ahí estaba el seminario también. El primer seminario. Sí. Estados Unidos igual ayudó en los colegios, me acuerdo yo. No sé cómo se llama la institución que les ayudó, que mandaba cosas para los colegios. Sí, no, Sí, siempre fue. Alianza para el Progreso. Eso, Alianza para el Progreso. En otras ciudades se crearon poblaciones. La población, En los colegios entregaban cosas para También los entregaron lana y los palillos plásticos. Aquí está la Cruz Roja, la población. La visita de lana. Y acá igual se creó alguna población, ¿no? De Sí, personas- la Cruz Roja. La Cruz Roja. ¿Y esa dónde queda? Ahí de los minibuses. De ahí, ¿Ya? de ahí la calle. Sí, la calle Camelón. Sí, Y quedará una o dos casas de ese tipo. como una cuadra. No, pero es que ya lo han renovado. Pero las que fueron de ese tiempo todavía quedan. ¿Quién era el presidente de Chile en esos años del año 60? Jorge Alessandri. Jorge El paleta. De hecho, él iba a ser. Ay, ¿cómo se llama? Después que Rodríguez. Cuenta pública anual del 21 de mayo Sí, y no porque se pudo 58 me realizar acuerdo yo estaba en debido la al escuela. terremoto del 21 en Concepción. Lo dejaron para más adelante y nunca se pudo hacer porque ya tenían el primer terremoto, la catástrofe. Al final, ese año no se hizo cuenta mucho. Así que quedan invitados para poder adquirir el libro y disfrutarlo. Recortar. ¿Va a estar en librería este o no? En librerías están, bueno, acá lo más cerca en Castro, en las librerías Anaí y el tren. Anaí. Sí, ¿Y el otro? el tren. Abajo. No, el tren queda. Frente a Baterías. Ah, Y en Nancud, por supuesto, que está en el Gran Pez, en el Unimar, que igual es el espacio literario que tiene. Y en el kiosco Mickey, que está cerca de la plaza. Cuando atendemos por cacho vamos a aparecer una miradita rápida. Si no, ahora ve yo trayendo más gente. pero es que en este momento uno no sale con el billete. Disponible. No vino preparada. ¿Ah? No vino preparada. No, pues. No, Pero puede- cuando puedan, claro. Cuando No, pero ya puedan, sabemos de sí, que es interesante el tema porque
se me acordó. No, pero es bonito el espacio de conversación que se da, sobre todo que uno recordar lo que le con recuerda. ustedes, sobre todo, porque ustedes vivieron eso. Ah, que para que aprendan, para que vean, sepan. Pero yo no estoy Esa casa parece que iban así, llegaban para el centro. Miren que uno se hacía a un lado, Sí, para la tierra, sí. para Navidad se partía. Y se cerraba. Y se cerraba. Y se cerraba. Uno se hacía a un ladito Entonces para que no no pasa se nada, caigan pero esas bueno. zancas. Y se cerraba. Pero igual ellos los que no lo conocen saben que así no, Claro. con más fuerza. Y esa montaña, la calle. Bueno, le agradecemos la presencia. Bueno, Además, gracias. sí, le Muchas recomendaría gracias. gracias. Muchas gracias, porque es muy bonito. Sí, No es interesante. con pena uno recuerda, pero es bonito recordar lo bonito ahora nos de reímos. su juventud. Lo invitamos también a la biblioteca de repente a venir para acá, a ver libros, a leer, a mirar. Quedan cordialmente invitados, que está en funcionamiento desde las 8:30 hasta las 6:30 de la tarde todos los días, desde el lunes a viernes. Vamos a instalar también un teléfono para hacerlo público, para que la gente que quiera preguntar algún libro, a lo mejor ustedes no, pero sus hijos, sus Mis nietos, que o a lo estudian. mejor ustedes mismos también, porque no. Necesitan para el trabajo. Sí, hay libros con letras muy grandes, así que ahora no hay problema por el tema de la lectura. Como le digo, bueno, la instancia de repente si tienen Sí. la ocasión de adquirir el libro de Marilyn, se ve interesante. Más de leer. Eso, muchas gracias por venir. Y Los libros de la biblioteca se tienen a leer aquí solamente o los traen? no, pues se facilita. Se facilita porque yo antes pedía libros cuando estaban abajo y ¿Los pide o no los Claro, lo que Sí. pasa es que aquí por eso le digo responsable que nomás. y se inscriben con Lucio, que Lucio está permanentemente aquí, se inscriben con él y él les facilita 2 o 3 libros que ustedes quieran llevar, tienen un plazo como de 7 días, pero si tienen algún problema se comunican con él y se sabe qué, no alcancé, ¿Se requiere un carnet o algo así? no, vienen para acá, él los inscribe solamente y no hay ninguna burocracia ni ningún trámite acá. Es el que quiera... Consigue, pide el libro y Sí, acá se puede sí. Lo del teléfono lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque de repente, para el caso, por ejemplo, de los niños, cuando dan un libro, necesitan a ver. claro, para preguntar si se está por un libro. Pero ustedes, muchas gracias.